Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Procesal Civil organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. En esta sesión se tratará el tema de los actos procesales del juez, los actos de comunicación del proceso y la decisión judicial, que estará a cargo de manera conjunta a cargo de la doctora Úrsula Caro y la abogada Yasmín Ramírez Amaringo. La doctora Úrsula Caro es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios de maestría en la Universidad Pontificia de Comillas de España. Es profesional con más de 17 años de experiencia, con una sólida formación laboral y académica y cuyas especialidades son Derecho Civil Patrimonial y no patrimonial, prevención y solución de controversias, arbitrajes nacionales e internacionales y contratación pública. Por otro lado, la abogada Yasmín Ramírez Amaringo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en Derecho Procesal por la misma Casa de Estudios, abogada en el estudio Caro Tumba Abogados, y es adjunta en el curso de Análisis Económico del Derecho y Tutela Ejecutiva y Cautelar de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Úrsula Caro, abogada Yasmín Ramírez Amaringo, en primer lugar, agradecerles por haber aceptado la invitación de B-Lawyer para participar como ponente en este diplomado de Derecho Procesal Civil. Estamos muy contentos y estamos muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, una sesión muy provechosa para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Qué bueno que estén acá el día de hoy, si han dado un momento para escuchar esta ponencia, esta pequeña ponencia en realidad, para conversar sobre el tema que nos toca tratar. Vamos a proyectar un PPT, por favor. Si, me, si, me- si permites que lo comparta Jazmín. Sí, doctora, ya está habilitada la opción. Bien. Am, Hoy nos toca hablar, ¿no es cierto? Como lo dice el título, sobre la actividad procesal, ¿no es cierto? Los actos procesales del juez. A nivel de proceso judicial, ¿no es cierto? Existen diversos actos procesales. Ya sabemos que el proceso es una consecuencia, una consecución de procedimientos internos que tienen un inicio y un final. ¿El inicio cuál es? La presentación e interposición de una demanda, donde el justiciable solicita al Poder Judicial, al juez, que emita una decisión que resuelva un conflicto de interés o determine eh, o que resuelva un conflicto de interés, ¿no es cierto? Y finalmente esto concluye con una decisión que se espera que sea una decisión final, definitiva, donde el juez finalmente emite una decisión respecto del reclamo que se plantea ante el fuero jurisdiccional. Entonces, este proceso este proceso judicial tiene un trámite. Al interior existen diversos actos procesales que realizan los actores. Hay actos que realizan las partes, ¿no es cierto? Como también hay actos que realizan los jueces. El día de hoy vamos a conversar concretamente respecto de los actos procesales que son realizados por el juez, ¿no es cierto? Que son los actos del tribunal. Como diría Couture, son actos que son realizados por el agente de la jurisdicción, esto es, el juez. Al tribunal incumbe fundamentalmente decidir el conflicto de interés que le es sometido, pero no es la única actividad. A lo largo del proceso tiene que realizar diversos actos que van más allá de resolver la controversia, como es, por ejemplo, trámites de impulso para que el proceso siga su interprocesal, porque cada proceso tiene etapas, ¿no? La etapa postulatoria, etapa probatoria, los alegatos, la sentencia, primera instancia, segunda instancia, apelación, o quizás ir a la Corte Suprema, todo sigue un trámite, y es el juez quien, a través de los actos procesales, él es encargado de dirigir el proceso, ¿no es cierto? Ya sabemos que el juez es el director del proceso. Los actos procesales en nuestro ordenamiento se encuentra regulado en el Código Procesal Civil de los artículos 119 a 128. El código regula como actos procesales
los decretos, autos y sentencias, que son decisiones judiciales que el juez emite al interior del proceso. Bueno, ahorita estamos viendo en la pantalla lo que es el esquema de la exposición. Primero voy a hablar sobre lo que es el concepto del acto procesal, que ya lo mencioné, que son actos procesales que son realizados por el juez y que son necesarios para resolver una controversia y se realizan al interior de un proceso judicial o de manera externa también. Tenemos cuando son diligencias, por ejemplo, fuera del Poder Judicial. Tenemos los actos procesales del juez. Hay algunos, voy a conversar sobre el tipo de actos procesales que el juez puede emitir, puede realizar. En qué casos, por ejemplo, se requiere una motivación, ya lo pasaré a explicar, en qué momentos, cuándo estamos ante un vicio de motivación, los plazos para emitir estos actos procesales, qué requisitos o formalidades nuestro ordenamiento prevé, algunos medios impugnatorios que podemos plantear para cuestionar los actos procesales que emite el juez y finalmente vamos a conversar un poco, ya sobre esa parte se encargará Jazmín, sobre la oralidad en los actos procesales del juez. La siguiente, por favor, Jazmín. Como mencioné, el acto procesal es toda actividad encaminada a lograr, ¿no es cierto?, la finalidad del proceso, que es resolver un conflicto de interés. Eh, También comenté que que se puede realizar al interior del proceso o también puede realizarse fuera de este y siempre y cuando tenga implicancias dentro de este, como por ejemplo una diligencia del juzgado una diligencia fuera del juzgado, como por ejemplo una inspección judicial, es un acto procesal típico, una inspección. Y también esos actos procesales implica una voluntad, ¿no es cierto?, del juez, y en este caso del órgano jurisdiccional, por lo que queda excluido aquellos hechos que aún así tengan repercusión en el proceso, ¿no es cierto?, no contienen una voluntad, como por ejemplo el transcurso del tiempo que puede generar que un proceso sea declarado un abandono por la inactividad de las partes. Vamos a hablar ahorita sobre los actos procesales, como lo comenté en la siguiente, por favor, Jasmine. Esos están regulados en el artículo 120. Los jueces pueden emitir decretos, autos y sentencias. Los decretos, ¿cuáles son los decretos? Los decretos suelen ser denominados también como providencias simples, ¿no es cierto? Son de mero trámite. El Código Procesal señala que estos constituyen actos de impulso, ¿no es cierto? Impulsan el desarrollo del proceso disponiendo actos procesales de simple tramitación. Son actos de impulso que no requieren motivación alguna, a diferencia de los autos y sentencias que sí resuelven eh, temas de fondo o conexos al fondo. Eh, estas providencias, estos decretos, son resoluciones de tramitación, son de mero trámite. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que más o menos podamos hacer una diferencia entre lo que es un decreto, un auto y una sentencia. Los autos, en cambio, a diferencia de los decretos que son de mero trámite, a través de los autos son resoluciones que son conocidas a nivel doctrinario como providencias interlocutorias, que son las resoluciones que se dictan para resolver cuestiones de importancia, pero no tan importantes como la sentencia, ¿no es cierto? No es un pronunciamiento de fondo que concluye proceso o algún pronunciamiento que concluye proceso, pero no de fondo, sino a través de un pronunciamiento de una excepción que ponga fin al proceso, por ejemplo, una de prescripción. Estos autos deciden cuestiones incidentales que no ponen fin al proceso, pero que son relevantes y que requieren, evidentemente, de una motivación. Para Davis Echandía, ¿no es cierto?, estos autos o providencias interlocutorias son decisiones pronunciadas al interior del proceso o en el trámite de los recursos ordinarios de casación y revisión a través de los medios impugnatorios o para el cumplimiento de la sentencia, que son los actos de ejecución, que también puede emitirse autos en la ejecución de cualquier sentencia que se emita en un proceso. Y que se pronuncie sobre puntos que no son de simple trámite, como el caso de los decretos, y que contienen cierta discusión de fondo, pero que guardan incidencia directa con lo que es el fondo de la controversia. Según nuestro artículo, el artículo 121, se señala que mediante los autos el juez resuelve sobre la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento,
interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso, el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión y procedencia o modificación de las medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. Entonces, estos son algunos autos típicos que el juez emite a lo largo del proceso y que requieren de un pronunciamiento, digamos, relevante y que no constituye una resolución de mero trámite. Y al no constituir una resolución de mero trámite, requiere necesariamente que contenga una debida motivación. ¿Y por qué la motivación es importante? Porque forma parte del derecho fundamental que tiene todo justiciable de contar con un debido proceso, de que el proceso sea tramitado de acuerdo a las reglas, respetando los derechos de las partes, el derecho de defensa, y como parte de estos derechos reconocidos que conforman el debido proceso, encontramos el derecho a contar con una sentencia debidamente motivada, es decir, a una decisión que plasme, que contenga el razonamiento, ¿no es cierto?, del juez respecto a determinada decisión. Uno de los puntos que resuelve un auto tiene que ver con la admisibilidad o inadmisibilidad y la procedencia y procedencia de la demanda. Es el primer acto importante del juez, porque en estos actos, en este acto procesal que está contenido en un auto, el juez hace su primera revisión sobre el saneamiento del proceso, ¿no es cierto? Ahí ve si la demanda reúne todos los requisitos de admisibilidad y procedencia, ¿no es cierto? Si se cumple con todos los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Y en caso de advertir algún vicio, el juez puede en este momento determinar la inadmisibilidad o improcedencia de la demanda según sea el caso, ¿no? ¿Por qué es el primer momento del saneamiento? Porque es en este momento en el que el juez, a través de la verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales y condiciones de la acción, va a determinar si se trata o si estamos ante una relación jurídica, una relación procesal jurídicamente procesal válida, ¿no es cierto? Que va a permitir que la sentencia que se emita finalmente no se encuentre viciada. También resolverá de la misma manera, ¿no es cierto?, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad, procedencia y improcedencia de la reconvención. La reconvención, como todos sabemos, es la contrademanda. En doctrina es denominada con la contrademanda. La parte demandante interpreta una demanda y si la contraparte, la parte demandada, también tiene pretensiones que desea plantear contra la parte demandante, tiene que formular su reconvención. Y el juez también, a través de los autos, se pronuncia sobre la admisibilidad, inadmisibilidad, procedencia y procedencia. También se resuelve lo relativo al saneamiento del proceso, ¿no es cierto? Como lo comenté, esta es la etapa del saneamiento, ya es la segunda etapa que tiene el juez para emitir un pronunciamiento en donde se determine que nos encontramos frente a una relación jurídica o procesal válida, es decir, que se cumple con todos los requisitos de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, ¿cierto? Las condiciones, los presupuestos procesales determinan que estemos frente a un proceso judicial válido y lo segundo determina que se pueda determinar, que se pueda emitir un procedimiento de fondo también válido. También se resuelve sobre la interrupción y conclusión del proceso con declaración sobre el fondo o sin ella. También sobre las formas especiales de conclusión del proceso, que son la conciliación. Si las partes llegan a un acuerdo, se presenta una conciliación y el juez decide declarar la conclusión del proceso por la conciliación. Allanamiento, si la contraparte decide allanarse, reconocer los hechos, reconocimiento, transacción judicial, desistimiento y el abandono. El abandono, como comenté, es una figura procesal que se produce por la inactividad de las partes a lo largo del proceso. Esta figura, algo muy chiquito para que más o menos estar en la misma línea todos, el proceso le importa a las partes, ¿no es cierto? Es obligación de quien inicia un proceso judicial activarle, impulsarle para que el proceso continúe el íter procesal correspondiente hasta que se emite una sentencia. No corresponde al juez impulsar el proceso. Si bien es cierto, el juez es el director, no es la parte, ni la voz de la parte, ni es el llamado o obligado a impulsar el proceso. En consecuencia, en caso que la parte no impulse el proceso, no lo active, se produce la figura del abandono. Esto es que ante la inactividad de la parte de impulsar el proceso,
se entiende, no se infiere que la demandante no está interesada en el trámite y que por tanto se declara el abandono. Eso significa que el proceso va a concluir y se va a dar un periodo de tiempo en el que el demandante no va a poder plantear nuevamente su pretensión, sino hasta pasado determinado tiempo y luego podría volver a plantear. La declaración de abandono no impide que se pueda plantear nuevamente el proceso. Luego, también a través de los autos, el juez puede resolver sobre el concesorio o puede negar medios impugnatorios. Por ejemplo, puede pronunciarse sobre los recursos de reposición, apelación, casación, queja y todos los remedios, declaración de nulidad de actos procesales, cuestiones probatorias. Son, si bien es cierto, no son de mero trámite, tampoco son la sentencia definitiva, no resuelven la controversia, sí, pero sí son incidentes relevantes para el trámite del proceso. Por eso es que necesariamente están contenidos en autos y los autos requieren también que se encuentren debidamente motivados. También se adoptan todas las demás decisiones para las que se exige la debida fundamentación, ¿no es cierto? Con exclusión de la sentencia, que es la que se pronuncia sobre el fondo de la controversia. Ahora pasamos a hablar sobre las sentencias. Las sentencias es el acto jurídico procesal que emite el juez, ¿no es cierto? Y mediante el cual ejercita su poder, su atribución jurisdiccional de resolver la controversia, ¿no es cierto? Declara el derecho de los justiciables, analiza los hechos planteados en la demanda, aplica el derecho correspondiente y luego decide una controversia. Aplica el caso concreto en las normas legales alegadas o en caso de no haber sido alegadas las normas que correspondan porque el juez conoce el derecho y finalmente resuelve la controversia, ¿no? La sentencia es una manifestación jurídica, es la voluntad plasmada de la solución de la controversia en una resolución llamada sentencia. Y a través de esta sentencia, finalmente se pone fin a la controversia, porque importa un pronunciamiento de fondo, ¿no es cierto? Donde lo que se pretende finalmente es resolver la controversia. Para Davis Echandía, ¿no es cierto? La sentencia es el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción. El derecho de acción es el expresado a través de la demanda, por interpretación de la demanda, y el derecho de contradicción con la contestación de demanda o la formulación de una reconvención. Entonces, la sentencia para Davis Echandía es el acto del juez mediante el cual cumple su obligación jurisdiccional que es derivada del derecho de acción o contradicción, de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o fondo del demandado. En esos casos, con relación a las excepciones del mérito de fondo del demandado, están referidas a aquellas decisiones que importan la conclusión del proceso, ¿no? O que importan que el demandante no pueda plantear nuevamente la demanda y que el derecho sea desestimado. Como por ejemplo, que se declare fundada una excepción de prescripción, en el cual, lo que significa que el justiciable perdió el derecho de reclamar, de plantear su demanda ante el Poder Judicial, y que por tanto ya no procede que este sea visto que fuera jurisdiccional. ¿Cuáles son las partes de una sentencia? Bueno, el artículo 121 del Código Procesal Civil señala que a través de la sentencia pues, pone fin a la instancia o el proceso en definitiva, ¿no? Pronunciándose en una decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la relación jurídica, sobre la validez de la relación procesal. Ahora bien, como les comenté, la sentencia pone fin al proceso, debe tener una decisión expresa, precisa y motivada. ¿Por qué? Porque es una sentencia que se pronuncia sobre el fondo y por tanto debe contener la expresión clara del razonamiento del juez respecto de los hechos que han sido puestos en su conocimiento y la forma en la que ha resuelto el caso en concreto. Entonces, la sentencia, digamos que tiene tres partes, ¿no? Una primera parte de la sentencia donde el juez plantea la exposición o contiene el detalle
de las cuestiones planteadas, los hechos planteados, tanto en la demanda o la defensa planteada en la contestación de demanda o en la reconvención, que son sintetizados en la sentencia, se señala en la primera parte, por ejemplo, quiénes son los intervinientes, cuáles son las pretensiones que se plantean, los hechos alegados por las partes, por ambas partes, eh, el trámite del proceso. Luego pasamos a una segunda etapa. Estamos hablando ahorita de cómo es una estructura de una sentencia, cómo es que debe estar estructurado el pronunciamiento del juez, ¿no? La segunda parte es la parte considerativa. En esta segunda parte, el juez expone ya, ya la segunda parte estamos hablando ya del análisis en concreto del juez. La primera parte son los antecedentes, lo que cada parte dice. En la segunda parte es la parte considerativa, que ya contiene o expresa el razonamiento del juez respecto de los respecto de los hechos alegados por las partes, de las pretensiones y cómo sustenta, va a justificar la decisión del juez. Estamos ahorita en la diapositiva. Estamos ahorita viendo el tercer párrafo del artículo 121, por si acaso. Esa es la diapositiva, no se movió todavía, porque todavía estamos ahí. Les estoy explicando ahorita el esquema que tiene que contener una sentencia. La primera parte son los antecedentes, que es una descripción de los hechos que formulan las partes, el trámite, el proceso, quiénes son las partes, las pretensiones. La segunda parte es la considerativa, donde contiene el razonamiento en que se apoyará la decisión del juez. En consecuencia, es la parte, digamos, primordial, esencial y medular. Aquí el juez desarrolla la fundamentación de su decisión, ¿no es cierto? Donde va a analizar los hechos, va a analizar la norma aplicable y subsumirlos al hecho concreto y en función a eso va a desarrollar y sustentar finalmente su decisión, ¿no es cierto? Eh, Esta parte, como lo mencioné, es la parte medular y es ahí donde el juez debe fundamentar y motivar su decisión. ¿Y por qué la motivación es importante? ¿No es cierto? Porque es una expresión del derecho a contradicción. ¿Cómo yo puedo cuestionar una sentencia si no sé las razones por las cuales el juez decidió de una u otra forma, amparando, rechazando mi pretensión? Finalmente, en la estructura de una sentencia tenemos lo que es el fallo o parte dispositiva, que es finalmente la decisión, ¿no es cierto? La decisión del juez luego de sustentar su sentencia en los hechos probados, o sea, los hechos alegados y probados, y en la norma aplicable al caso, el juez decide resolver la controversia, condenando o absolviendo en todo en parte, de forma expresa, con arreglo a las pretensiones. El pronunciamiento del fallo tiene que ser un pronunciamiento preciso, claro y motivado. Debe pronunciarse sobre cada una de las pretensiones planteadas en el proceso. La siguiente, Filmina, vamos a ver algunas decisiones que hemos tomado en cuenta para que más o menos hagamos una diferencia de cuando estamos ante un decreto, un auto o una sentencia. Vamos a la primera, a ver, Jasmine. Vamos a pasar muy rápido porque no es la idea ahorita revisarlo. Pero Jasmine, no tan rápido, por favor. Vete a la primera y hazle un zoom porque no se ve un poquito lejitos. Ábrela. Vamos a ver una por una, la vamos a abrir y cuando yo te digo pasa, ya la pasamos, ¿te parece? Vamos a empezar por los decretos, ¿no es cierto? Este decreto, por ejemplo. Como les dije, los decretos son actos procesales del juez de mero trámite. Acá, por ejemplo, te dice, por recibir los autos en la fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Procesal Civil, corre ese traslado del escrito de apelación por el término de ley. Esta es una decisión, un acto procesal emitido por el juez de mero trámite. Lo que se está diciendo es, se le está corriendo traslado de un recurso de apelación a la otra parte para que la parte la absuelva en el término que corresponde. No es una resolución de mero trámite, no requiere una motivación, nada de lo que mundo. La siguiente, por favor. Vamos a ver otro decreto. Por ejemplo, esta es una resolución que da cuenta de un escrito donde la parte señala su domicilio procesal, ¿no es cierto? Dice, con el escrito que precede, estando su contenido y anexos que acompaña, téngase presente el apersonamiento de la letrada.
en calidad de apoderado de la parte demandada, así como por señalado su domicilio procesal en la casilla electrónica, y se exhorta que precise su domicilio procesal postal para los efectos de las notificaciones de resoluciones en forma física. Esta es una decisión, este es un decreto de mero trámite, donde lo que se está haciendo es dando cuenta de un escrito presentado por una de las partes que está referido a un domicilio procesal. En realidad no es una decisión que requiera de una mayor motivación. Siguiente. Por ejemplo, esa decisión, que también es un decreto, dice, téngase por consignado el certificado de depósito judicial equivalente a 4 repes. En ese sentido, póngase a conocimiento de perito judicial. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? ¿Cierto? Ha habido una prueba, una pericia judicial, se han determinado los honorarios del perito, y la parte que ofrece la pericia eh, ha procedido con el pago de los honorarios. Entonces, acá lo que se está dando cuenta es del pago y que se ponga en conocimiento del perito del pago efectuado, ¿no? Para que ya emita el informe que corresponde. Es una decisión, un decreto de mero trámite. No requiere de mayor motivación. Adelante. Vamos a ver un auto. A ver, vamos a practicar. Ya este es bien, ya de por sí podemos ver que es una resolución más extensa que un decreto que es de mero trámite. Acá te hacen referencia a que ha bajado en segunda instancia la sentencia de vista, ¿no es cierto? Y te dice, cúmplese lo resuelto respecto a la notificación del demandado. Y comienza a desarrollar los artículos que regulan los actos de notificación. Te dicen que tienen por objeto poner en conocimiento de los interesados en el contenido de las resoluciones, bajando. Parece que acá había un señalamiento del domicilio, y que aparentemente es un notificado, pero que no se ha devuelto la cédula más abajo. Y finalmente resuelve, aparentemente, es, lo que trata acá es para aparentemente se ha producido con la notificación de la sentencia de vista o de un auto procesal, de un auto, ha habido una devolución de cédula o un cuestionamiento de la notificación, y lo que dice el juez es motivando el derecho de motivación, motivando, diciendo cuál es el domicilio procesal que debía notificarse, resuelve señalando que la notificación de la resolución está bien diligenciada y que por tanto el demandado se encuentra bien notificado, y se rechaza la apelación de la sentencia. ¿Por qué? Porque habría sido planteada fuera de plazo, ¿cierto? Porque seguramente el demandado lo que ha hecho es cuestionar que la sentencia de vista no fue notificada en el domicilio procesal que había señalado, y presenta su apelación de manera extemporánea. Y después lo que ha dicho de manera motivada, porque estamos hablando de un auto, un incidente relevante que sí requiere de una motivación. Podemos advertir que esta decisión no pone fin al proceso, no hay un pronunciamiento del fondo, no se está pronunciando sobre una de las pretensiones, sino sobre un incidente que tiene que ver con un recurso de apelación que fue interpuesto fuera del plazo. Bajamos. ¿Cuántos autos tenemos, Jazmín? ¿Dos? Sí, son dos. Ya. Pasamos a la sentencia. Bueno, esta igualito, ese es un auto, la que está pasando ahorita, ¿no? O la parte resolutiva, ¿no? Ya de por sí podemos ver que es un auto extenso, ¿no es cierto? Baja. Y habla sobre el informe oral que se va a llevar a cabo. Señala cuál es la fecha, qué es lo que tienen que precisar las partes. Más abajo. Vamos a una sentencia. Y que también debe contener una motivación. Acá vamos por partes también. Para empezar, esta sentencia probablemente tenga, ¿cuántas hojas tiene, Jasmine? Tiene como unas 10, 15 páginas.
es más extensa, ¿no es cierto?, que un decreto y que un auto. Vemos, por ejemplo, la estructura de la sentencia, los vistos, ¿no es cierto? Vamos bajando de a poquitos. Se trata de un proceso de indemnización por daños y perjuicios. La primera parte es la exposición del caso, te dice cuáles son las pretensiones del demandante, qué está pidiendo el demandante. Se trata de una demanda de indemnización por daños y perjuicios, donde solicita el pago de 98.000 soles, ¿no es cierto?, con intereses legales, cosas y cosas. Hace un recuento de los fundamentos de hecho de la demanda, el relato, ¿no es cierto?, de los hechos alegados por el demandante. Bajamos, bajamos, bajamos. Es el resumen de lo que el demandante alega en su demanda, ¿no? Entendemos qué es lo que ha planteado, cuál es la pretensión, cuáles son los hechos. En el caso de indemnización por daños y perjuicios, tendría que haber desarrollado los elementos de la responsabilidad, cuál es el hecho jurídico, el hecho causal, el factor de retribución, en qué consiste el daño, los medios probatorios. Luego vemos cómo es que se ha sustentado, sustanciado el proceso. Sustanciación, o básicamente cómo ha sido el trámite del proceso, ¿no? Que la demanda fue admitida, que los medios probatorios fueron admitidos, que contestaron la demanda, tuvo un codemandado que fue declarado rebelde, ¿no? Que tuvieron excepciones, o algún pedido de abandono del proceso, que luego ya el proceso fue saneado, que se llevó a cabo la audiencia, en fin, que se lleva con los informes orales, y ya empezamos con la parte considerativa. Y ya acá ya el juez comienza, como mencioné, a motivar su decisión, su fallo final. Vamos adelante, comienza a hablar sobre la carga de la prueba, a quién le corresponde. Más abajo, ya acá habla sobre cuáles son los puntos controvertidos sobre los cuales tendría que pronunciarse. Más bajamos, bajamos, bajamos. Los medios probatorios que han sido aportados. Acá es un desarrollo del daño, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los daños, los elementos que deben concurrir en la responsabilidad civil y que deberían ser acreditados por el demandante? ¿No es cierto? El daño causado, tecnicidad, causalidad, factor de retribución, más abajo. Y comienza, ¿no es cierto?, a pronunciarse o a evaluar o analizar cada punto controvertido. Y acá vemos el primer punto controvertido: determinar si los demandados son responsables del accidente de tránsito ocurrido tal fecha. Y va analizando los hechos, va viendo las pruebas, el derecho, si realmente se ha acreditado los elementos, ¿no es cierto? Y va haciendo todo un pronunciamiento. Es esta parte, la parte más, anda bajando usted, esta es la parte más importante de una sentencia, ¿no es cierto? Porque acá es donde debemos de ver si existe motivación, si se ha pronunciado sobre todas tus pretensiones, ¿no es cierto? Si se ha pronunciado sobre todos los hechos que se han alegado, las defensas que se han planteado, si nos ha ocurrido algún vice de motivación, que ahorita lo vamos a ver más adelante, para no adelantarme. Se pronuncia sobre el daño emergente, en qué consiste el daño emergente, cuál es el daño alegado, si fue probado o no fue probado, y así lo va a hacer el daño moral, lo procesante. Y esa es la parte, va construyendo, ¿no es cierto?, el desarrollo o el razonamiento que va a sustentar finalmente su fallo. Entonces, vamos al fallo. Declara fundada en parte la demanda y las consecuencias. Se ordena que a los demandados paguen la suma de tanto por daño moral, daño económico, emergente y procesante, el monto, y hay la decisión. Esta es la decisión. Ya, Jasmine, dejamos de compartir y volvemos a la diapositiva original. Entonces, hemos visto ahorita tres ejemplos, bueno, algunos ejemplos sobre lo que son los decretos, los autos y las sentencias, porque a veces vemos a lo largo del proceso a aquellos que litigan, ¿no es cierto?, muchos actos procesales y no sabemos diferenciar uno del otro, ¿no es cierto? Entonces, he querido, digamos, traer algunos ejemplos para que vean cómo en la práctica es que encontramos estas decisiones. Entonces, Jazmín, ¿podríamos adelantarnos de repente los requisitos de las decisiones? Y luego ya vamos a lo que es el
a la motivación, por favor. Porque antes de hablar sobre la motivación, vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos que contienen las decisiones, los actos procesales de los jueces. Y luego ya hablaremos sobre la motivación, porque la motivación no es un requisito para todas las decisiones, ¿no es cierto? Para las de mero trámite, como son los decretos, no es necesario. Acá, hazle un zoom, por favor, un poquito más grande, y vamos a centrarnos en eso. Entonces, esos son el contenido, ¿no es cierto?, de las resoluciones de los actos procesales. El artículo es el artículo 122. ¿Puedes ponerle un poquito más de zoom, Joaquín, por favor? Entonces, cuáles son los requisitos? A ver, te dice, está perfecto, ahora sí. La indicación, o sea, todos esos requisitos son para todas las resoluciones, los decretos, actos y sentencias. Ahora voy a ver, haré la distinción en qué casos no es necesario para el caso de los decretos. En realidad, los decretos como confecciones son de mero trámite y no necesitan tener todos estos requisitos, ¿no es cierto? Y los autos tampoco hay algunos que tampoco es necesario que los cumplan. La indicación del lugar y fecha en que se expiden, ¿no es cierto? Como hemos visto en los ejemplos, siempre se pone en Lima y la fecha, ¿no es cierto? El número de la resolución, el número de expediente o el cuaderno que corresponde. Se tiene que poner porque están numerados de manera correlativa. Empiezan con el 1 y en adelante. Se tiene que poner si corresponde al acuerdo principal, acuerdo cautelar, acuerdo de excepciones, porque como les comenté, el proceso es una sumatoria de incidentes, ¿no es cierto? Tenemos el proceso principal, donde se tramita, digamos, las pretensiones, la demanda en sí, pero a lo largo del proceso pueden haber incidentes, recursos de apelación, las excepciones, por ejemplo, se forma un cuaderno adicional. En el caso de medidas cautelares dentro del proceso también tiene un cuaderno adicional, tiene una vía, digamos, autónoma, pero no independiente de los procesos, del trámite principal. Dice el punto 3, la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones en orden numérico correlativo de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada caso según el mérito del actuado, ¿no es cierto? Mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución. Esto es motivación. Eso, por ejemplo, no es un requisito necesario para los decretos, pero sí para los autos y las sentencias. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, ¿no es cierto? Respecto de todos los puntos controvertidos, la decisión final. Si el juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. Nuevamente, motivación y un pronunciamiento sobre lo que se pide, congruencia. Esto tampoco es necesario, no es un requisito para los decretos. El plazo para el cumplimiento, si fuera el caso, no todas las decisiones, los actos procesales del juez importan el otorgamiento de algún plazo para que la parte que soporte el pedido del juez deba cumplir algún acto dentro de determinado tiempo, ¿no? Entonces, no en todos los casos. Y bueno, eso puede aplicarse para los decretos, autos, también sentencias. La condena en costas y costos, si se procediera multas o exoneración de su pago, esos básicamente se han referido, o esos su requisito para las sentencias que contienen un pronunciamiento de fondo. El artículo 122 también señala que las resoluciones que no cumplan con los requisitos antes señalados serán nulas, los requisitos eh, necesarios, salvo los decretos que no requieren cumplir con lo establecido, como lo mencioné en los incisos 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y los autos, tampoco en el caso de el numeral 6. La sentencia exigirá en su redacción la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutiva, que es lo que les había mencionado hace un momento también. En primera y segunda instancia, así como en la Corte Suprema, los autos llevan media firma y la sentencia firma completa de los jueces o jueces, y eso no colegiado. Bueno, y esto es básicamente el contenido de las resoluciones. Entonces tenemos que los actos procesales, de acuerdo al ordenamiento procesal, pueden ser actos de mero trámite, actos que importan un procedimiento sobre incidentes importantes, pero no de fondo, y los actos
que concluyen o que importa un pronunciamiento sobre la controversia, que resuelven la controversia y que determina la conclusión del proceso, que son los decretos, autos y sentencias. No todas estas decisiones requieren de una motivación, pero las que sí, sí es relevante e importante que las contengan. Vamos a ver si regresamos a motivación. Gracias. El derecho a contar con una debida motivación ya es un derecho que comporta el debido proceso y se encuentra reconocido de forma constitucional. ¿No es cierto? Eso está en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, que habla sobre la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Y que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto a la previamente establecido, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación, ¿cierto? El debido proceso es un derecho constitucional. En doctrina, vamos avanzando esta parte también. En doctrina también es un derecho que ha sido reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. También se habla, ¿no es cierto?, sobre el debido proceso y se señala que que es un derecho que garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, el derecho a la motivación, asegurando que el ejercicio de la potestad de ministra de justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Como les comenté, si no hay una motivación, si no hay un desarrollo del razonamiento que llevó al juez a resolver determinada controversia de determinada forma, ¿cómo el justiciable puede ejercer su derecho de defensa? ¿Cómo el justiciable puede ejercer su derecho de contradicción? Continuamos. Retroceder. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, ¿no es cierto? Claro, si bien es cierto, es un derecho constitucional reconocido y también por el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? No es que por tener 10 hojas de motivación significa que existe una motivación, ¿no? Tiene que existir una fundamentación jurídica que no implica la sola mención de las normas, ¿no? No basta con citar los artículos que el juez considera que resulten aplicables. Tiene que haber una explicación de por qué tal o cual artículo debe ser aplicado al caso en concreto, ¿no es cierto? Es decir, que debe subsumir los hechos en el supuesto de hecho contenido en la norma que va a aplicar. Tiene que existir una congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, ¿no es cierto? Que implica una manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las peticiones formuladas por las partes. Es decir, que el juez debe resolver lo que la parte le ha planteado en concreto sobre las pretensiones. Las pretensiones es el pedido en concreto del demandante y el juez debe expresamente pronunciarse sobre ellas. Siempre que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto motivación por remisión. Entonces, tiene que existir un mínimo de motivación. Como les comento, no es que se requiera 10 páginas de motivación, no, sino que se advierta que hay un razonamiento, una evaluación de los hechos, se advierta cómo es, o sea, toda la operación mental que llevó al juez a resolver de determinada manera, para que el justiciable, la norma aplicable, las pruebas en las que se sustenta, para que el justiciable pueda ejercer su derecho de defensa de considerar que no se encuentra conforme con lo decidido. Avanzamos. El deber de motivación, ¿no es cierto?, forma parte de los principios y derechos de la función jurisdiccional. Está recogido en el artículo 139 de la Constitución. Dice la motivación escrita en las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos. En el Código Procesal Civil está en el artículo 50. Es deber del juez fundamentar los autos y las sentencias
bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía y las normas de las normas y el de congruencia, ¿no es cierto? Aplicación de normas. Congruencia es resolver lo que se pide. La ley orgánica perjudicial también lo regula en el artículo 2. Continuamos. Este deber de motivación también ha sido ya desarrollado por el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Se señala que los jueces, que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa, ¿no es cierto? Que los jueces, cuando resuelvan una pretensión, una causa, deben expresar las razones o justificaciones objetivas, de acuerdo a la norma, que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente de aplicable caso, sino de los hechos alegados por la parte, por el demandante, debidamente acreditados. Debe haber un pronunciamiento, una motivación, una sustentación. No solamente los hechos alegados, porque el hecho tiene que estar acreditado, ¿no? En el trámite de proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros cuestionamos que una decisión no se muestra debidamente motivada, porque no podemos alegar que no está motivado solamente para encontrar o pedir un nuevo reexamen de lo que ya se decidió, ¿no es cierto? Continuamos. Y la motivación constituye una garantía fundamental y un elemento primordial del derecho al debido proceso. Cuando nos encontramos ante vicios de motivación, ahora brevemente en realidad voy a hacer mención a los efectos de motivación o cuando nos encontramos ante un vicio de motivación. Ya hay una sentencia, ¿no es cierto?, del 3 de octubre de 2008, en el que el Tribunal Constitucional ha señalado cuando nos encontramos ante una sentencia, una decisión debidamente motivada, cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, ¿no es cierto? En el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, que es lo que se conoce como una motivación aparente. Continúa. La falta de motivación, ¿no es cierto? Ese es el primer vicio. ¿Cuándo estamos ante una falta de motivación? Son aquellos casos donde no existe un pronunciamiento del juez respecto de lo planteado en la demanda, ¿no? Ciertamente ese es el caso más remoto de defecto de la motivación. Yo no lo considero tan remoto en realidad porque es muy usual verlo en las decisiones, pero que se presenta cuando el juez resuelve sobre los temas pretendidos sin ninguna fundamentación, ¿no es cierto? No se pronuncia. Dice, ordena el pago de costos y costos, pero no indica cuáles son los conceptos, por qué determina el pago de determinado monto, ¿no? O cuando, habiendo amparado una pretensión de resolución del contrato, se limita a ordenar el pago de una indemnización sin ninguna evaluación sobre los daños, los elementos de la responsabilidad. No existe motivación. El primer vicio es, no hay motivación. Esto es, no hay un pronunciamiento expreso, preciso y motivado por parte del juez respecto de lo que se plantea o se pretende en la demanda. Vamos. El segundo vicio es un vicio de motivación defectuosa, ¿no es cierto? Esta se presenta en los casos en los que externamente, formalmente, aparentemente vemos que la decisión está motivada, ¿cierto? Hay todo un detalle de los hechos, del razonamiento, ¿no? Y hasta una decisión. Pero cuando realmente lo revisamos, vemos que intrínsecamente esa motivación es incorrecta. Entonces, estamos hablando ante una motivación defectuosa cuando, por ejemplo, el razonamiento afecta a los principios lógicos clásicos, tales como congruencia, identidad, no contradicción, tercio fluido o de razón suficiente. Dentro de esta clasificación encontramos dos tipos de vicios. Primero, la motivación aparente o insuficiente, que es aquella que es como que un cascarón de decisión, ¿no es cierto? Donde aparentemente hay una motivación, pero que al final del día no es una motivación en concreto, porque no hay una justificación, por ejemplo, si es que se ordena el pago de una indemnización, cuáles son los elementos de la responsabilidad, dónde está acreditada la existencia del daño, realmente hubo causalidad, el factor de retribución. No, el juez simplemente hace
una motivación insuficiente para ordenar el pago de una indemnización que efectivamente o al final no ha sido debidamente motivada. Y finalmente tenemos lo que es la motivación defectuosa de sentido estricto, que es aquellos casos donde existe un vicio en el razonamiento lógico plasmado en la sentencia. Continuamos. Entonces, continuamos. Vamos a hablar ahorita básicamente sobre estos principios lógicos, ¿no es cierto? Tenemos el principio lógico de no contradicción. Ese es un principio, ¿no? Que lo podemos describir de la siguiente manera. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y en el mismo sentido. No puede el juez plantear que, por ejemplo, el sujeto sea autor de un delito, pero que a la vez en los considerandos o en el análisis vemos que hay afirmaciones donde se demuestra la inocencia. Hay una contradicción entre uno y otro, ¿no? O que en una resolución judicial se termine que no existió daño, pero que sin embargo se ordena una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Evidentemente es una contradicción. Ese es el principio, el primer principio que se podría haber vulnerado. El principio de identidad o congruencia, que es el típico, el que comentamos, ¿no? Cuando no se pronuncia sobre lo expresamente previsto o reclamado por la parte, ¿no? Si el juez decide sobre algo distinto a lo establecido al fijarse los puntos controvertidos, estaría vulnerando este principio. Porque recordemos que los puntos controvertidos se determinan sobre la base de lo pretendido en el proceso, ¿cierto? Entonces, se afecta el principio de identidad o congruencia cuando, por ejemplo, un juez se pronuncia sobre una pretensión que no se plantea en el proceso, extra petita, cuando no se pronuncia sobre la pretensión, ¿no? Si hay una pretensión de, por concepto de daño emergente, pero el juez no se pronuncia, ¿no? Pero sin embargo, da daño moral cuando no ha sido reclamado, estamos afectando el principio de congruencia. El principio de tercer excluido, este principio no admite una tercera opción entre la afirmación y la negación. Por ejemplo, en un caso de declaración judicial de paternidad, solo existen dos conclusiones válidas y excluyentes entre sí. ¿Es padre o no es padre? No hay lugar a una tercera posibilidad. Continuamos. Entonces, cuando estamos ante una resolución debidamente motivada, una motivación adecuada implica cumplir con requisitos de racionalidad y lógica formal, lo que se traduce en un razonamiento coherente y fundamentado, ¿no es cierto? Un pronunciamiento expreso, debidamente preciso y debidamente fundamentado, donde no se transgredan estos principios lógicos del razonamiento y donde existe un pronunciamiento respecto de las pretensiones que se planteadas en la demanda. Continuamos. Como mencionamos, el defecto de motivación importa una infracción a la norma procesal contenida en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Perú, cuya consecuencia es que se encuentre viciada y, por tanto, que deba ser revocada la resolución o el extremo impugnado. A ver, hasta aquí entonces tenemos, ¿no es cierto?, que los actos procesales que emite el juez son, que se encuentran regulados en nuestro ordenamiento son los decretos, autos y sentencias, ¿no es cierto? También tenemos que los tres no necesariamente deben cumplir con el requisito de motivación, y hemos visto en aquellos en que sí se requiere una motivación cuando nos encontramos ante una decisión debidamente motivada y cuando no nos encontramos ante una decisión debidamente motivada. Ahora vamos a hablar sobre los plazos en que esta resolución debe ser emitida, que en realidad esto ya es un aspecto más formal, que ustedes pueden verlo, ¿no es cierto?, a través de revisando el código, pero vamos a hacer una visión rápida porque ya estamos llegando, digamos, a los tiempos. Bueno, vemos que existen los plazos para emitir los autos, los decretos y las sentencias. Cada plazo está previsto en función al procedimiento, al tipo de procedimiento, si es un procedimiento sumarísimo, abreviado o de conocimiento, ¿cierto? El sumarísimo es un procedimiento más corto, donde los plazos son más concretos, más estrechos, y el sumarísimo es un poquito más largo, y el de conocimiento sí es un proceso de más larga duración, que tiene más etapas procesales, una actuación probatoria larga, ¿no? Los autos se emiten entre los 5 días hábiles computados de la fecha que el proceso se encuentra expedito para ser resuelto. Y los decretos entre los 2 días presentados un escrito.
Esos plazos son realmente referenciales porque en la práctica no se cumplen como muchos ya deben de estar, ¿no es cierto?, reconociendo y afirmando que realmente los que litigamos sabemos que esos plazos en realidad son un poquito de adorno. Continuamos. Y los plazos para emitir sentencias se encuentran previstos en el artículo 124, que también son plazos que no se cumplen en la realidad, ¿no? Te dicen que la sentencia se expide, poder expedirse dentro del plazo máximo previsto en cada vía procedimental, ¿cierto? Estos plazos, cuando veamos los plazos y queramos saber los tiempos, veamos primero la vía procedimental que es aplicable al proceso que están tramitando. Bueno, en segunda instancia también hay unos plazos, en la Suprema también, y señala que el retardo en la expedición de las resoluciones será sancionado disciplinariamente por el superior jerárquico sin perjuicio de las responsabilidades adicionales a las que hubiera lugar. Vuelvo a repetir, realmente, si bien es cierto, nuestro ordenamiento establece plazos para emitir esos actos procesales del juez, en la práctica no son plazos que se cumplen y, digamos, la razón que subyace es la excesiva carga procesal, ¿no es cierto?, que tienen los juzgados, eh, también la complejidad de los casos, los jueces no disponen de, digamos, herramientas, sea de personal suficiente para poder tramitar los casos, ¿no? Y eso hace que al final los plazos no se respeten. Continuamos. Continuamos. Esos son los plazos en función a las vías procedimentales. Vamos a pasarlas. Entonces, frente a esos actos procesales que emite el juez, las partes pueden cuestionarlos, ¿no es cierto? Tenemos los medios impugnatorios y los sucedáneos recursales. No es materia de esta ponencia incidir tanto en los medios impugnatorios o en los sucedáneos o los recursos que se pueden plantear con estas decisiones, porque entiendo que ya otro profesor también hablará sobre los medios impugnatorios en su oportunidad. Así que esta parte la vamos a pasar, digamos, un poco más rápido. Entonces, tenemos los medios impugnatorios, ¿no es cierto?, que son la apelación, la casación, y los remedios, que son la reposición y la queja. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los sucedáneos recursales? Esos sucedáneos en realidad no importan. Esos son los pedidos que se hacen directamente al juez para que sea el mismo órgano el que lo resuelva. Por ejemplo, la integración. El juez puede integrar una decisión antes de que sea notificado, después y dentro del plazo que las partes dispongan para apelarle, de oficio a pedido de parte. El juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. Es decir, frente a una decisión emitida por el juez, si la parte considera que se ha omitido un pronunciamiento, puede solicitar vía integración que se pronuncie. Hay un plazo, ¿no es cierto? Y se puede hacer de oficio o a pedido de parte. También se habla que esa integración la puede hacer el superior general. La aclaración, cuando hay algo está, que no es claro, dudoso, también de oficio o a pedido de parte, se puede pedir que el juez aclare alguna decisión que se considera que es pura o dudosa. El pedido de aclaración puede ser rechazado, esa decisión es inimpugnable y se resuelve sin que se corra traslado a la otra parte. Y finalmente tenemos la corrección, ¿no es cierto?, que también es a pedido de parte o de oficio cuando existe un error material evidente, ¿no es cierto? Esos errores numéricos o ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. Y cuando se rechaza un pedido de corrección, tampoco no se puede impugnar. Avancemos. Los actos procesales. ¿Cuándo hablamos de un acto procesal consentido y ejecutoriado? Consentido es cuando el acto procesal no ha sido cuestionado a través de los medios impugnatorios que he mencionado, a través de recurso de apelación o de recurso de casación, eh, o, eh, y cuando estamos hablando de una decisión ejecutoriada, cuando luego de haber interpuesto los recursos impugnatorios correspondientes, ya se cuenta con una decisión, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de una decisión que ya ha quedado ejecutoriada, porque ya ha sido impugnada y es una decisión final. Ya se agotaron las instancias ejecutivas. ¿Cuáles son los efectos, no es cierto, de las resoluciones? No todas tienen el mismo efecto. Por ejemplo, los decretos no tienen, digamos, una autoridad de cosa juzgada. Eh, los efectos de una decisión, ¿no es cierto?, que cuente con la calidad consentida o ejecutoriada, es que tiene la calidad de cosa juzgada.
no procede. ¿Qué significa esto? Que ya contra esta decisión, ya no proceden medios impugnatorios, eh, sea porque se pasó el plazo o porque ya se resolvieron, o porque las partes renunciaron a impugnarlas o dejaron transcurrir los plazos, estamos hablando entre decisiones consentidas. La cosa juzgada solamente tiene efectos respecto de las partes y hubiera sido citado con la demanda, ¿no es cierto? Si no ha sido citada con la demanda y no ha intervenido en el proceso, no podría extenderse los efectos de la sentencia emitida frente a ese tercero. La decisión que tiene la calidad de cosa juzgada es inmutable, es decir, que no puede ser revisada, excepto algunos supuestos de excepción que están previstos en el artículo 178, 407, que están referidos a la nulidad de cosas juzgadas fraudulentas. Avanzamos. Que es cuando procede, digamos, la revisión de esta decisión, pese a contar con la calidad de cosa juzgada. ¿Por qué es importante que una decisión cuente con la calidad de cosa juzgada? Porque pone fin al litigio de manera definitiva y impide que se inicie otro proceso judicial igual entre las partes, ¿no? Y finalmente, que lo que se decida no puede ser modificado por nadie, ¿no es cierto? Y con ello se reafirma la eficacia de la función jurisdiccional. Como les mencioné, existe un supuesto de excepción, que es la nulidad de causa fraudulenta, donde se puede, a través del inicio de un proceso judicial, revisar la validez de una sentencia con la calidad de causa juzgada en otro proceso. Y hay unos supuestos específicos y requisitos que deben cumplirse para revisar una sentencia que ya cuenta con la calidad de causa juzgada. Como por ejemplo que existe el fraude, ¿no? Cuando no hay cosa juzgada, cuando no se respeta el derecho de contradicción, cuando existe un fraude al dictarse la resolución definitiva entre las partes o con el juez, y cuando hay violación, cuando en el proceso, ¿cierto?, ha sido emitido afectando el derecho al libre proceso y violando derechos humanos. En esos supuestos se puede recurrir a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Continuamos. Bien, hasta aquí, ¿no es cierto? Hemos visto los actos procesales, digamos, ordinarios, regulares que emite un juez en un proceso judicial. Y hemos visto cuáles son los requisitos que deben de cumplirse, ¿no? A ver. Luego vamos a hablar sobre la implementación de la oralidad en el proceso civil, que ya esto importa un trámite más célere, ¿no es cierto? Ya sobre eso, Jazmín Jazmín se va a pronunciar. Creo que al final podemos dejar las preguntas, ¿no? Vamos a ver, ya le doy el uso de la palabra a Jazmín. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí te escucho. Ya, perfecto, gracias. Bueno, igual, en primer lugar, agradecer a Bill Lawyer por su amable invitación y felicitarlos, creo que una vez más, por abrir o más bien generar este tipo de espacios de difusión académica que justamente creo que permiten que podamos debatir sobre la normativa actual, ¿no? Y la práctica del derecho y cómo estos podrían o pueden, y más bien en la realidad, retroalimentan, ¿no? Uno al otro. Bueno, en este espacio voy a hablar un poco sobre la implementación de la oralidad en el proceso civil. Por un lado voy a abarcar por qué es importante seguir hablando del tema, si es necesario que sigamos hablando del tema o no, si la oralidad pues, más bien representa un medio o si es un fin, cuáles son los pros y contras, existe un plan en la normativa peruana para implementar adecuadamente la oralidad y si se está haciendo, cuáles son los aspectos que se podría mejorar y qué acciones ha llevado al día de hoy, ¿no? Para poder implementar. Bueno, ¿por qué considero que es importante hablar sobre la oralidad ahora que hablamos de los actos procesales del juez, ¿no? En primer lugar, considero que es importante porque por una cuestión literal, en primer lugar, porque el mismo capítulo, el capítulo que habla sobre los actos procesales del Código Procesal,
habla sobre, bueno, habla en estricto sobre actos y diligencias del juez, ¿no? En un sentido amplio, creería yo. Entonces, la primera parte, como ya mencionó Úrsula, hablamos sobre las resoluciones, que podríamos decir constituyen la parte escrita del proceso en lo que respecta a los actos del juez, pero también creo que no debemos olvidar que también hay una parte oral en el proceso, ¿no? Y en nuestro caso, el acto más representativo de esta parte o esta etapa oral son las audiencias, ¿no? Que son dirigidas por el propio juez. Y otra razón, en segundo lugar, también considero que es importante discutir sobre este tema, porque es importante saber o debatir o analizar la forma en que el juzgador o el juez accede a la información para resolver un caso en concreto, ¿no? Y esto es importante porque a partir del debate que surge ante la presencia del juez, este podrá generar en sí mismo una convicción respecto a la controversia y emitirá finalmente una decisión. Entonces es importante cuestionar si la oralidad ayuda o no a obtener de manera eficiente esta información, ¿no? Eficiente en términos de calidad de información y tiempo en obtenerla. O si de repente, por lo contrario, es perjudicial, ya que podríamos estar generando un espacio más bien para la formación de algún prejuicio que puede ser del juez hacia las partes, lo cual terminaría contraviniendo, creo yo, que la imparcialidad y la igualdad de las partes frente al juez. ¿De dónde parte, creo, la importancia de hablar sobre la oralidad, ¿no? Se tiene la percepción, o más bien la idea, de que la oralidad responde a una técnica judicial, pero en realidad yo creo que la importancia es, o bien su visibilidad, la discusión sobre su visibilidad responde más bien a la concepción que podamos tener de un proceso civil, ¿no? Por un lado está la concepción privatista, que concibe el proceso como una composición de asuntos meramente privados, ¿no? Y de exclusivo interés de las partes. Y a esto habría que agregarle que existía, o más bien existe, una marcada desconfianza por parte de los justiciables hacia los jueces, y yo diría que también de manera viceversa, por lo que se presenta la escritura como la mejor forma de llevar a cabo un proceso, ¿no? Y por otro lado también está la concepción publicista, que más bien concibe que en realidad existe un interés público en el desarrollo y culminación de un proceso judicial. Sin embargo, yo creería que dependiendo de la concepción que se tenga, claro, y en algo de la concepción de la publicidad, y la oralidad creo que se convierte en una herramienta o técnica para realizar ciertos actos procesales, siempre y cuando este sea lo más adecuado y no se plantee por plantear, ¿no? Por ejemplo, no es porque tengamos que convocar a una audiencia de pruebas que vamos a convocarla, incluso si hay, digamos, medios probatorios de actuación inmediata, la vamos a convocar, ¿no? La audiencia de pruebas debe convocarse y ser llevada a cabo en la medida que sea necesaria y se permita la comunicación oral a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. E incluso si es que fuera necesario otras intervenciones, ¿no? Como dependiendo del tipo de prueba que estemos actuando. También es importante hablar del tema porque existen otras áreas del derecho que ya vienen implementando la oralidad, ¿no? Por un lado está el proceso penal y por otro lado, si uno revisa la actual ley procesal del trabajo, ¿no? Que son normas que regulan un proceso eminentemente oral. Yo creo que en esta forma de concebir el diseño del proceso, los litigantes hemos cobrado un papel importante, ¿no? Preponderante, y eso se puede demostrar en los volúmenes y volúmenes de expedientes que pueden llegar a estar compuestos por N cantidad de tomos, ¿no? Que, digamos, los litigantes también, no todos, algunos, fomentan la recursabilidad y generan incidentes y nulidades que pueden entorpecer el proceso. A este creo que debe sumarse que el diseño del proceso está hecho para que el juez tenga un rol, o sea, el proceso escrito, ¿no? Está hecho actualmente para que el juez tenga un rol pasivo, no netamente observador, casi sin contacto directo con las partes, ni un conocimiento profundo, digamos, comprometido de sus pretensiones o intereses, ¿no? Lo cual puede devenir y puede tener como consecuencia que la resolución de la controversia se haga de forma aislada, ¿no? Y poco transparente después de tantos años en litigio. Para afrontar la realidad evidentemente escrita de nuestro código actual, un grupo de trabajo de destacados procesalistas está sacando adelante un proyecto de reforma del código buscando que efectivamente haya una participación activa de las partes para que haya una solución más rápida, ¿no?, de las controversias. Brevemente voy a hablar sobre los antecedentes de la oralidad, al menos en nuestro país, ¿no?
Para referirnos brevemente a esto, si queremos conocer de dónde viene esta tendencia o esta necesidad de implementar la oralidad en el proceso, debemos, como siempre, mirar hacia Europa, ¿no? Por un lado, en Italia, el Código de Procedimiento Civil del año 1942 recoge la idea de que la oralidad genera una atmósfera apropiada para que el juez ejerza provechosamente sus iniciativas instructorias, ¿no? Y de hecho, y de paso, invitar a las partes para que éstas lleguen a un acuerdo. Y en su defecto, para poder desalentarlas de que adopten actitudes negligentes que les hagan incurrir en nulidades, ¿no? Se reconoce nuevamente el rol preponderante del juez, en donde sus facultades como director del proceso se manifiestan en una mayor medida. Por otro lado, en Alemania, desde el siglo XIX, la actividad jurisdiccional es considerada como un bien público. Y como bien público, debe desenvolverse con el menor gasto posible y en la forma más eficaz posible. Y por ello se viene sosteniendo que la oralidad ofrece la ventaja de una mayor claridad, energía, agilidad, naturalidad de la exposición, mayor y más darle una facilidad mayor de adaptación al caso particular, ¿no? Se eliminan las malas interpretaciones, ambigüedades y hay posibilidad de publicidad. Todo ello con la finalidad de que sea el mismo juez quien comprenda mejor los hechos de la propia voz de las partes, ¿no? Los propios protagonistas de la controversia. Y se halla en un momento propicio para poder discutir sobre la prueba ante él en audiencias que son administradas materialmente por el mismo juez. Entonces, esa experiencia europea, ¿no?, que he tomado por ejemplos nada más, el ejemplo de Italia y el de Alemania, ha tenido su influencia en el continente latinoamericano, digamos, y producto de ello, en el año 1988, se publicó el Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica, ¿no?, en cuya exposición de motivos se refiere a la oralidad como el único medio que permite el efectivo acceso a la justicia, que se reclama insistentemente, de hecho que recalca en su exposición de motivos el fin social del proceso, en especial para aquellos que por su condición económica o tal vez cultural no están en condiciones de afrontar los costos, los formalismos y una duración excesiva del proceso. Ahora, ¿cuál ha sido el camino de la oralidad en nuestro Código Procesal peruano? En nuestra experiencia nacional, cuando se publicó el Código Procesal Civil del año 92, había elementos que daban luces de que estábamos adoptando el modelo oral del proceso. Por ejemplo, como muestra de ello, ¿no?, se había contemplado que el proceso tuviera 3 audiencias: el de saneamiento, el de conciliación y el de pruebas. Antes de sus modificaciones, que ya voy a mencionar, este código procesal tenía las siguientes diligencias. En primer lugar, el proceso sumarísimo estaba la audiencia única, que implicaba el saneamiento, conciliación, fijación de puntos controvertidos, saneamiento y actuación probatoria, y en ese mismo acto se dictaba sentencia. Luego, en el proceso abreviado, estaba la audiencia de saneamiento, audiencia de conciliación, puntos controvertidos, saneamiento probatorio, y luego, en un momento posterior, de pruebas. Por otro lado, estaba el proceso de conocimiento, que estaba la audiencia de saneamiento, conciliación, puntos controvertidos y saneamiento probatorio, y en otro momento estaba la audiencia de pruebas. En este conocimiento había 3 momentos donde se expresaba la oralidad. ¿Qué se hacía en la audiencia de saneamiento? Las partes podían cuestionar los posibles defectos de la redacción jurídica procesal y el juez dictaba su decisión en audiencia o podía diferirla. Solamente podía diferirla en el caso que sea estrictamente necesario y si la complejidad de la discusión lo ameritaba. ¿Qué se hacía en la audiencia de conciliación, puntos controvertidos y saneamiento probatorio? El juez invitaba a las partes a llegar, en primer lugar, a un acuerdo conciliatorio. Si no se llegaba a un acuerdo conciliatorio, pasaban a establecerse los puntos controvertidos en los que las partes no estaban de acuerdo, y a partir de estos puntos, de haberse fijado estos puntos, se producía la actividad probatoria. Y luego la actividad probatoria, en el saneamiento probatorio se escogía, o bueno, se hacía qué pruebas se iban a admitir y qué pruebas no, ¿no?, dependiendo de qué tan útiles e idóneas eran las pruebas para el proceso. ¿Qué se hacía finalmente en la audiencia de pruebas? Se actúan los medios probatorios admitidos. El juez es el único que puede, digamos, dirigir esta audiencia, no puede ser delegada bajo sanción de nulidad. El juez llevaba a cabo la audiencia de pruebas, ¿no? El juez que inicia o que lleva a cabo la audiencia de pruebas es quien concluye el proceso, salvo que fuera, digamos, promovido, separado, recusado. Y en este último caso, el juez nuevo que entrara podría repetir la audiencia si lo considera indispensable.
Bueno, ¿qué pasó después? Se publicó la ley 29057, que modificó diversos artículos del Código Procesal Civil, ¿no? Y dentro de ellos, en primer lugar, se eliminó el artículo 449, que contemplaba la audiencia de saneamiento en el proceso abreviado. Luego, disculpen, luego en el año 2010, se publicó el decreto legislativo 1070, que modificó la ley de conciliación, ¿no? Y estableció como obligatorio el intento conciliatorio previamente a iniciar un proceso judicial. Luego se publicó el decreto legislativo 1069, que fue anunciado como una mejora de la administración de justicia en materia comercial y que modificó claramente normas procesales. Esta norma fue publicada con ocasión del acuerdo de promoción comercial de Perú-Estados Unidos, y con esto prácticamente se eliminaron todas las audiencias, ¿no? Y quedó solamente la audiencia de pruebas, ¿no? El proceso de conocimiento y en el abreviado, y se mantuvo la audiencia única para el proceso sumaricio. ¿Cuáles son las características actual de las audiencias, ¿no? La audiencia de pruebas es inaplazable, es única y pública. Si las partes no concurren, se declara concluido el proceso, es obligatorio que se dé con la presencia del juez bajo sanción de nulidad, es el momento estelar, como les estaba diciendo, del principio de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, y es establecido en el código actual un orden, ¿no? Primero peritos, testigos, exhibición de documentos y finalmente la declaración de partes. Y luego se ha dispuesto que haya una confrontación, que dé lugar para el interrogatorio y contrainterrogatorio entre los peritos y los testigos. ¿Por qué se hizo esto? ¿No? ¿Por qué se llevó a cabo estas modificaciones? El diagnóstico que fue elaborado por el Ministerio de Justicia para tal retroceso, yo lo considero como un retroceso, fue uno, la inexplicable duración de la fase postulatoria, que contemplaba 3 audiencias, la recargada y desordenada agenda del juzgado, bueno, eso sigue siendo una realidad vigente, la actitud obstruccionista y temeraria de muchos litigantes, la falta de vocación conciliatoria de las partes, ¿no? Aparentemente se determinó que el porcentaje de casos en los que se llegaba a un acuerdo conciliatorio era nulo prácticamente, había un desmanejo en la estación probatoria y había una falta de estrés en la evaluación probatoria. Todo lo anterior provocaba un cuello de botella, lo cual devino en una creciente carga procesal, ¿no? Y también hay una continua declaración de nulidades. Entonces, a partir de estas modificaciones, considero que hay problemas que se han generado en el código procesal, ¿no? Aunque uno de estos problemas pues ya le precede a estas modificaciones, ¿no? Yo creo que los problemas más resaltantes, ¿no? Son los siguientes. El artículo 211 dice que el juez, concluida la audiencia de pruebas, informará a las partes que el proceso se encuentra expedito para ser sentenciado, precisando el plazo en lo que va a hacer, con lo cual ya no hay concentración de los actos, ¿no? Se supone que la oralidad tendría que promover la concentración de los actos procesales para así promover la economía y la celeridad procesal, ¿no? Pero si yo como juez voy a dictar de manera diferida mi sentencia, incluso ya habiendo actuado las pruebas en este mismo acto, entonces ya no estamos ante la concentración. Se supone que este es el mejor momento para emitir una decisión, porque se tiene recién recibida la información por parte de los mismos actores. Luego está el pliego interrogatorio que se presenta junto con la demanda por escrito o con la contestación, y su admisión y su actuación se lleva en un momento muy posterior a la fecha de presentación. Ahora, el registro de actas de audiencia se hace de manera escrita y no en otro formato que podría ser, por ejemplo, la grabación, tenerlo en un soporte audiovisual, ¿no? Uno cuando entra a una audiencia y escucha a la secretaria judicial decir, voy a iniciar la grabación, ¿no? Entonces, ¿para qué está finalmente la grabación? Para transcribirla en un acto, para finalmente usar, lo que estamos haciendo es usar un medio audiovisual para usar el papel en un momento posterior. Lo que justamente se está buscando es desalentar los actos escritos que no sean aparte de los postulatorios, ¿no? ¿Por qué insistimos con el gasto de recursos? Hablo valga decir, del tiempo y del papel, en plasmar en escrito lo que ya se había informado, lo que ya está guardado en un formato audiovisual.
¿no? Por otro lado, se contempla la posibilidad de que la declaración se pueda hacer excepcionalmente a través de un representante, ¿no? Se pierde, con esto se pierde totalmente la inmediación, porque el representante no es el protagonista de los hechos de la controversia, ¿no? El código actual también limita el número de preguntas que se pueden hacer, ¿no? En el periodo interrogatorio dice que no se puede hacer más de 20 preguntas. Y finalmente las sentencias de apelación y casación son resueltas muchas veces, mucho después de haberse llevado el informe oral. Ahora, yo creo que sin perjuicio de las modificaciones que se presentan en el Código Procesal Civil, pues, sí, efectivamente, no es un retroceso en la implementación de la oralidad y existe un deficiente manejo administrativo de los procesos. Creo que es importante recordar que de todas maneras el juez sigue siendo el director del proceso, ¿no? Tal como lo dice el artículo 5 y 6 de la Ley Orgánica del PJ. Y por lo tanto, tiene la facultad de garantizar que los casos a su cargo se tramiten de manera expedita, respetando el debido proceso de las partes. Por lo tanto, y esto es algo que no está regulado expresamente en el Código Procesal, pero no se ha eliminado la posibilidad de llamar o de convocar a una audiencia preliminar, ¿no? Como digo, no está regulado expresamente en el Código Procesal, pero podría llevarse a cabo en cuanto justifique que los jueces convoquen a las partes y sus abogados a esta audiencia para esclarecer hechos, ¿no? Y creo que esto va de acuerdo o va en la línea del principio de inmediación y concentración, ¿no? Porque este es el momento para determinar cuál es el objeto de la controversia y se puede determinar qué pruebas resultan útiles e idóneas para resolverlo. Esto es con respecto a digamos, a la estación probatoria, ¿no? Pero además el artículo 185 de la Ley Orgánica del PJ dice que se permite al juez fomentar la conciliación entre las partes durante la audiencia preliminar, ¿no? Y en caso de que lleguen, evidentemente, a un acuerdo conciliatorio, se declara concluido el proceso en ese instante, ¿no? Yo creo que eso es una buena práctica, aparte de innovadora, ¿no? Por las cuales, si bien es cierto, la norma ha eliminado digamos, su contemplación expresa, ha todavía guardado un espacio, aunque no expresamente, que han sido para la actuación de los propios jueces, ¿no? Esto, creo que la máxima expresión de estas buenas prácticas han sido la creación de los módulos corporativos civiles de litigación oral que han sido creados entre el año 2018 y 2019. Es esa práctica que ha sido incluso reconocida por la Corte Suprema, ¿no? Hay sendas casaciones que se hablan sobre que esto no afecta el debido proceso. Entonces, ahora que yo he tratado de explicarles un poco sobre que hemos hablado de los problemas y las estrategias que han sido adoptadas tanto por los operadores de justicia, ¿no? Los jueces, considero que hay más argumentos en pro de la oralidad que en contra, ¿no? Primero quisiera mostrarles un cuadro comparativo, antes de hablar de los pro, sobre el proceso escrito y el proceso oral. En cuanto a la estructura, dice, el escrito, dice, compuesto por una parte escrita, demanda, contestación, sentencia, otra parte oral, audiencia preliminar. El proceso oral se compone de una parte escrita, que es solamente los actos postulatorios, y una fase oral, netamente oral después de eso, ¿no? La duración, bueno, uno se plantea que uno es más corto que el otro, el oral sería el más corto. ¿Cuál es el rol del juez? Hay un mero espectador, el otro es protagonista incluso de la controversia. Cómo se llevan a cabo las actuaciones procesales. Por un lado es netamente escrito y el otro se lleva netamente en audiencias, propiciando así los principios de inmediación y concentración. La transparencia, bueno, eso es parte de la publicidad, ¿no? De la característica pública que tienen las audiencias, uno que propicia la transparencia y la publicidad y la otra no, que finalmente podría generar la desconfianza de los justiciables hacia el Poder Judicial. La flexibilidad, el proceso escrito se concibe como un proceso rígido y en el proceso oral se privilegia los pronunciamientos de fondo, ¿no? Subsanando los vicios que podrían afectar el proceso. Ahora sobre la información en la calidad de la información, como el tiempo en la resolución de controversias y cómo es la preparación de los abogados, ¿no? O sea, evidentemente para litigar en audiencia hay que tener ciertas destrezas, hay que ser conciso, hay que ser puntual para poder nosotros expresar nuestras posiciones. Entonces, habiendo presentado este cuadro comparativo, lo que yo considero finalmente es cuáles son los pros de implementar un proceso oral, ¿no?
mayor celeridad, porque se resume la petición de una parte, el pronunciamiento del juzgador, se pone a conocimiento de la otra parte y se resuelve en ese instante, ¿no? No hay necesidad de correr traslado, que absuelva, que se notifique nuevamente con la absolución y luego voy a resolver. No, todo se hace en ese mismo instante, ¿no? El juez está en contacto con las partes y así y eso va de pretender de recurrir de mala fe, los escucha, forma convicción a partir de la apreciación de los hechos que tiene cada parte, pero eso se cumplirá en la medida que otros principios también se cumplan, ¿no? Como el principio de inmediación, que está contemplado en el primer párrafo del artículo 5 del título preliminar. ¿Qué es la inmediación? ¿No? Este principio propicia la cercanía del juez con el conflicto que encierra el proceso. Pues el juez conoce, o más bien es informado sobre los hechos por sus propios protagonistas, que son las partes y los testigos, y aprecia la conducta procesal de las partes, ¿no? Y formará un concepto de ellas, aunque también hay quienes sostienen que esto podría quebrantar el principio de imparcialidad, ya que pone en peligro la igualdad de las partes. Esto ya lo había mencionado, ¿no? Sin embargo, este principio ampara, yo creo que ampara el rol del juez como director del proceso, ¿no? Porque tiene contacto directo con las partes. Entonces, esto produce un mejor entendimiento de la controversia y le permite formar una convicción respecto de la verdad de los hechos y a través de la interacción con las pruebas presentadas en la audiencia. Esta inmediación, a su vez, exige concentración. El principio de concentración también está recogido en el artículo 5 del título preliminar, en el segundo párrafo, que supone que la mayor cantidad de actos procesales se deben desarrollar en el menor tiempo posible, ¿no? Evitando así la dispersión. Si estos actos se dispersan, entonces ya no hay inmediación, no, esta inmediación sería irreal. El mejor ejemplo representativo de esto es lo que sucede en el proceso sumarísimo, ¿no? Ya que la audiencia, hay una sola audiencia, la audiencia única, en esta se lleva a cabo el saneamiento, conciliación, la fijación de puntos controvertidos, admisión y actuación de medios probatorios y sentencia. Sin embargo, sucede que en la práctica hay audiencias que son reprogramadas, suspendidas, incluso suspenden y hay un plazo excesivo, ¿no? En el medio, lo que hace que finalmente la concentración sea ilusoria. Luego, la valoración de probatoria también se ve favorecida en el proceso oral, porque ya que el juez actúa directamente con los medios probatorios y las partes, se obtiene una perspectiva más completa sobre cómo resolver la controversia de manera más eficiente, ¿no? Este momento se dará al final de la audiencia de pruebas. Y finalmente, la publicidad, ¿no? Los procesos orales son actos públicos que y son públicos para fortalecer la transparencia, ¿no? Este principio responde a la concepción social de la función jurisdiccional que mencionamos al inicio, ¿no? Esto genera confianza en los ciudadanos y mejora la imagen del Poder Judicial al permitir que cualquier persona mayor de edad pueda presenciar directamente cómo se administra justicia. Otro argumento a favor es que, como ya reiterando lo que ya dije, es que favorece el ejercicio de dirección por parte del juez. Y otra es reduce las probabilidades de que produzca la inconducta procesal. Esos argumentos a favor de la implementación de la oralidad deberían darnos, bueno, dan luces sobre cómo tendría que ser el diseño, ¿no? ¿Qué requisitos debería cumplir el diseño del proceso para que sea considerado como tal? Uno de estos requisitos debe contar con al menos una audiencia, una diligencia oral, en el que el juez entre en contacto directo con las partes y en caso existan con los testigos y peritos, sin inmediación, digamos, no hay oralidad, ¿no? Voy a pasar brevemente esto, lo voy a exponer. Es esencial que el juez esté presente. En la audiencia debe concentrar la mayor cantidad de actuaciones procesales, sin perjuicio de que haya alegaciones por escrito, como la demanda y la contestación, debe existir un instante en el que las partes entren en contacto con el juez, ¿no? A fin de que este puede tener una versión personal y directa de los protagonistas acerca de sus posiciones iniciales. Que haya una efectiva concentración entre los testigos, los peritos y las partes. Sin esta confrontación, la realización de una audiencia pierde sentido, ¿no? Porque entonces estaríamos ante un acto netamente de declamación y exposición, lo cual no resultaría fructífero, si es que lo que se busca
es extraer la mayor cantidad de información posible, ¿no? Que las expresiones orales valgan tanto como las escritas, ¿no? Y que en caso que haya contradicción entre lo escrito y lo oral, se den las condiciones para preferir lo oral. Y finalmente, el juez tiene que dictar sentencia en la misma audiencia, ¿no? Ahora, cabe aclarar que no se está proponiendo acá la oralización de la totalidad del proceso, ¿no? Erradicando la parte escrita. Me parece impensable que alguien pudiera radicalizar la oralidad y proponer que todo sea oral, y creo que de esto no se trata la técnica, ¿no? No es por el simple hecho de que un proceso tenga partes o actos que deben ser presentados, planteados de forma escrita, ya es que esto desnaturaliza la oralidad, ¿no? Personalmente creo que la oralidad necesita de esta parte escrita, ¿no? No son posiciones antagónicas, una retroalimenta a la otra. Por ejemplo, considero que los momentos estelares y por tanto indispensables de la fase escrita son la demanda y la contestación, ¿no? Porque anuncian, no sé si de una mejor forma, las posiciones y defensas de las partes, ¿no? Que podrían ser ampliadas o mejor explicadas en un momento oral posterior. Entonces, lo que se trata es hacer que estas posteriores participaciones orales sean lo más eficientes y trascendentales posibles, ¿no? Las audiencias de prueba, y si en algún momento futuro se decide por la implementación de una audiencia para determinado estadio procesal, debe ser antiformalista, espontánea, que debe permitir una comunicación directa entre las partes y el juez, ¿no? Esta interacción debe facilitar la confrontación, la discusión y el debate de las partes, y en lugar de limitarse a la formalización de actas. Eh, Finalmente, quiero referirme a la modernización que está pasando nuestros juzgados civiles, ¿no? Si bien es cierto, el decreto legislativo 1070 ha eliminado la audiencia de conciliación, ¿no? El Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo ha reconocido la importancia de la oralidad, creando un proyecto piloto para la modernización del despacho judicial en los juzgados civiles, ¿no? ¿Qué dice el reglamento sobre la modernización de los despachos? Se ha creado, ¿no? Los módulos corporativos de litigación oral, ¿no? De manera descriptiva, el reglamento recoge los principios de instrumentalización del proceso, de dirección, impulso de oficio, inmediación, concentración, celeridad procesal, buena fe procesal, igualdad, vinculación, formalidad y publicidad, ¿no? Me parece que los aspectos más importantes de este reglamento, ¿no? Por un lado, provee la facultad sancionatoria del juez ante conductas desleales y fraudulentas, ¿no? Y la falta de cooperación de las partes y demás actores procesales. Como le decía, ¿no? El juez debe dictar sentencia en audiencia, salvo en casos muy complejos, en cuyos casos podrá diferir su decisión por el plazo que ha sido previsto legalmente. En los proyectos de los autos admisorios se debe incorporar un recordatorio del deber de cooperación y apercibimientos ante la falta de colaboración. Buenas noches. Disculpe, abogada Jazmín. Se ha pasado 7 minutos y puede ir concluyendo, por favor. Sí, 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 no te preocupes, un minuto más. Bueno, y finalmente, se reconoce que la audiencia debería ser pública y solamente podrán asistir personas mayores de edad, ¿no? Sin embargo, este carácter público de las audiencias ser suspendido por el juez en caso de que la controversia, la naturaleza de la controversia así lo determine. Ahora, voy a ir de frente a mis conclusiones. Si me preguntan cuál sería la mejor forma de implementar la oralidad en el proceso con la reforma procesal, pues considero que sería, uno, la reforma del Código Procesal Civil y implementación de módulos o seguir mejorando esos módulos corporativos, ¿no? A través de resoluciones administrativas, ¿no? Para mí lo más eficiente es que estas disposiciones estén reunidas. ¿Por qué en el Código Procesal Civil? Porque genera predictibilidad, así los justiciables sabemos cuáles son las normas a las cuales nos tenemos que atener, y resoluciones administrativas, ¿no? Para que sean los operadores quienes sepan, que tengan claridad sobre cómo se debe llevar a cabo la litigación. Considero que el espacio para implementar la oralidad ya está creado, o en todo caso se está creando y está siendo perfeccionado. Sin embargo, el problema ya es y seguirá siendo que dentro de este espacio, cómo es que nosotros nos desenvolvemos y cómo lo llevamos a cabo, ¿no? El espacio, el momento que más debería ser aprovechado es la audiencia de prueba, ¿no? Porque aquí el juez conoce los hechos y en base a ellos aplicará el derecho y los informes orales, para que son relevantes porque aquí planteamos nuestra posición
y por lo cual es importante tener, ser precisos, puntuales y tener capacidad de sintetizar nuestros petitorios, ¿no? Y eso sería toda mi exposición y mi aporte sobre la oralidad y el proceso civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogada Jazmín. Muchísimas gracias, doctora Úrsula Caro, por la Gracias. ponencia. Ha sido una excelente ponencia. Desafortunadamente no nos alcanza el tiempo, pero Sí, ha sido todo un gusto, un placer poder escucharlas a ustedes dos. Y creo que los participantes han quedado muy satisfechos con la ponencia. Muchísimas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento con nosotros y por haber aceptado la invitación de B-Lawyer. Esperamos que en otra oportunidad también vuelva a aceptar una invitación. Para B-Lawyer siempre será un honor, un gusto contar con ustedes. Muchísimas muchas gracias, gracias. doctora Úrsula Muchas Caro. gracias. Más bien, un favor, disculpa que te interrumpa. Hicieron Dígame. algunas preguntas en el chat, he respondido una, la otra hay que ver el caso en concreto porque hablaban de un proceso de anulación de nulidad consumado fraudulento. Eso es. Y qué pena que no podamos tener un poquito más de tiempo para responder con mayor detalle, pero bueno, no quería dejar de responder. Ahí en el chat respondí una de las preguntas. Muchísimas gracias por la invitación y espero que esta charla les haya sido de utilidad. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias.